pregunta en esta hora: ¿para qué fuiste formado o formada? ¿Cuál sería tu respuesta? No sé si ya lo hayas entendido, el propósito por el cual Dios te formó. Nosotros sabemos que Jeremías capítulo 1, verso 5, la palabra de Dios nos dice que desde que estábamos en el vientre de mamá, Él ya nos conocía y Él te había apartado ya para un propósito, para que cumplieras su propósito. Y tal vez tú te preguntes, pero ¿cuál es mi propósito? El propósito es hacer la voluntad de Dios, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también la Biblia nos menciona que fuiste creado para buenas obras. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Fuiste creado para buenas obras, ¿sí? Que ya Dios había preparado de antemano para ti. Por eso a este tema, nuestra hermana Elisa lo mencionó, que le hemos llamado el nombre, o le hemos titulado: fuiste formado para servir a Dios. Tal vez tú te has preguntado, pero ¿de qué manera yo le voy a servir a Dios? Yo tal vez te digas, yo no tomo, no fumo, no digo maldiciones, pero sin embargo la pregunta es, ¿qué estás haciendo para servir a Dios? ¿Sí? La Biblia dice que no fuiste creado, ¿verdad? O no fuiste creado para que tú desperdiciaras el tiempo. No fuiste creado para que solamente saciaras tus propios deseos. Fuiste creado para servir a Dios. ¿En qué forma le vas a servir a Dios? Bueno, tú vienes a Él y Él te capacita y Él te va a enseñar lo que tienes que hacer. Tal vez por el momento tú no sabrás, pero Dios quiere que vengas a Él para que hables de Él. Y esa es de la manera en que el ser humano, ¿verdad?, tiene que cumplir su propósito por el cual el ser humano ha sido llamado, ¿sí? La otra pregunta que Dios te hiciera esta tarde: ¿qué haces con tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Solamente te la pasas perdiendo el tiempo, saciando tus necesidades, ¿sí?, con tus compañeros? No sé qué tantas cosas puedas hacer, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? No se te olvide, fuiste creado para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Vamos a ver una historia, ¿sí?, de dos ciudades donde nunca tomaron en cuenta a Dios. Esta gente solamente pensaba en hacer el mal, en pecar. Siempre hacían lo malo delante de Dios. Nunca se acordaban de su Creador. La Biblia dice que estas dos ciudades, una se llama Sodoma y otra se llama Gomorra, ¿verdad? Ellos solamente hacían lo malo. Y quiero leerte algo que Dios pensó inmediatamente, porque era tanto la maldad, era tanto el pecado que había en esas ciudades. Y fíjate lo que Dios le dice a Abraham. En el versículo 20 del capítulo 18 dice así: entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí,
si no lo sabré. Dios le está diciendo esto a Abraham. ¿Sí? Vamos a hablar también ahorita de un personaje que se llama Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Lot estaba juntamente con sus hijas, con sus yernos, en esa ciudad. Aunque la Biblia dice que Lot era justo. Cuando Abraham empieza a dialogar con Dios, se acuerda de que iba a destruir las dos ciudades, pero recuerda inmediatamente cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Voy a destruir esas ciudades porque no se acuerdan de mí. Es muy fuerte su pecado, que llega hasta mí, y no tolero yo todo lo que están haciendo. Pero Abraham en ese momento se acordó de sus parientes, de Lot, y le empieza a decir a Dios: Dios, si hubiese 50 justos en esa ciudad, ¿destruirías la ciudad o los que están dentro juntamente con el impío? Le hace esta pregunta a Abraham. Muy bien. Bueno, estamos de regreso con nuestro programa Camino al Cielo, ¿sí? Y les estaba compartiendo donde Dios decide destruir estas ciudades. Sí, esto nos lo narra en el capítulo 18 de Génesis y versículo 23 en adelante. Sí, donde Abraham empieza a platicar con Dios. Seguramente le dijo: ten misericordia, tengo parientes ahí y me acuerdo de ellos. Y Abraham le empieza a decir: Señor, si por 50 justos que hubiera dentro de las ciudades, por amor a ellos, ¿no te detendrías un poco o destruías a los justos juntamente con los impíos? Nuestro Señor le responde: si hubiera 50, por amor a los 50, yo no los destruiría. Pero la segunda pregunta que Abraham le hace: y si de esos 50 faltaran 5, Dios inmediatamente le responde: por amor a los 45, no destruiría la ciudad. Nuevamente, y quizás hubiera 30 justos, responde Abraham. La respuesta de nuestro Señor dice: por amor a los 30 no la destruiría. Entonces se va a la cantidad o al número 20. Si hubiera 20 allí en la ciudad, por amor a los 20, ¿la destruirías? Nuestro Señor le dice: no, por amor a los 20 no destruiría estas ciudades. Entonces, nuevamente le pregunta a Abraham. Seguramente él ya sabía que no había esa cantidad, ¿verdad? Por eso lo lleva en una cifra de 50 hacia abajo. Y le dice: si hubiera 10, aún si hubiera 10, por amor a los 10, no los destruiría. Bueno, termina el diálogo. La Biblia dice que Abraham tuvo que irse a su lugar donde él estaba. Obvio, también Dios ya había tomado su decisión. Y si tú te preguntas, ¿cómo es que Dios va a destruir al ser humano o a estas dos ciudades si la Biblia dice que Dios es amor?
Sí, Primera Juan capítulo 4 y el versículo 8 dice que Dios es amor. Pero también dice que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable, y que el alma que pecare, esa morirá. Seguramente Dios dice, bueno, pues si no me sirven a mí, si no se acuerdan de mí, entonces ¿qué está pasando? ¿Dónde está el propósito por el cual yo los he formado, los he llamado? Se olvidaron del propósito. En el capítulo 19, ya Dios tenía preparado, de aquí mismo de Génesis, en el versículo 1 en adelante, le dice a dos ángeles, ¿sí? Dos mensajeros, prepárense o vayan a esta ciudad. Entonces los mensajeros obedecieron a Dios y llegaron a la puerta de la ciudad de Sodoma. Y cuando llegaron a la puerta, la Biblia dice que Lot estaba ahí, y que cuando los vio, les dio la bienvenida y les dijo: pasen, esta noche o esta tarde, ¿verdad?, se quedarán en mi casa. Yo les voy a preparar de comer, y mañana temprano saldrán de mi casa y seguirán su camino. Pero los mensajeros le responden a Lot: ¿sabes qué? No nos vamos a quedar en tu casa, nos vamos a quedar esta noche en la calle. Entonces Lot insistió con ellos y les dijo: pasen, les voy a lavar sus pies, vienen cansados del camino y les voy a preparar de comer. Fue tanto la insistencia de Lot que los dos mensajeros decidieron quedarse allí esa noche. Entonces la Biblia dice que cuando ya era de noche, que los hombres, juntamente con Lot, los mensajeros, ya estaban por dormirse, ¿sí? Que los hombres de aquella ciudad, todos juntos, la palabra de Dios dice que se juntaron todos, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué era lo que planeaban hacer estos hombres de la ciudad? Querían destruir a estos dos mensajeros. La Biblia dice que era tan fuerte el pecado, pero que el pecado más fuerte era la homosexualidad. Entonces, ese pecado, ante los ojos de Dios, es un pecado muy fuerte. Es por eso que Dios tomó la decisión. Vamos a un corte, no le cambies, lo mejor está por venir. Ya estamos nuevamente, ¿verdad?, de regreso. Yo les estaba mencionando narrando, ¿verdad?, del capítulo 19, cuando los ángeles de Dios fueron enviados por él, sobre todo a que Lot escapara, o ayudarlo a que él saliera de esa ciudad. Yo les estaba narrando donde los hombres de esa ciudad, todos, dice que desde el más joven hasta el más grande, ¿sí?, o hasta el más viejo, ahí nos quedamos. Dice que estaban planeando, ¿verdad?, cómo entrar a la casa, ¿sí?, porque ellos querían hacer algo con los ángeles, con estos mensajeros de Dios. Solamente imagínate qué es lo que querían hacer. Si la ciudad estaba por los suelos, por eso va a ser destruida por el pecado. Solamente quisiera que te imaginaras
¿Qué es lo que querían hacer con estos mensajeros? Dice que la palabra de Dios dice que rodearon la casa donde Lot estaba y que golpeaban la puerta, ¿sí? Pero que Lot salió y les dijo: no hagan mal a estos hombres que han venido a mi casa y están bajo mi techo. Mejor, si quieren hacerle algo a ellos, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las voy a echar para afuera y hagan ustedes lo que quieran con ellas, pero a estos hombres no me los toquen. Entonces los hombres empezaron, la Biblia dice que empezaron a golpear a Lot. Lo golpearon, hicieron lo que quisieron con él, pero que le dijeron que quién era él, que si él iba a ser un juez para que él dictara o que hicieran ellos lo que Lot dijera. No, ellos no querían que nadie les diera un consejo. Ellos, su mente, su corazón estaba lleno de malicia, estaba lleno de pecado. Sí, la Biblia dice que los hombres de Dios o los mensajeros, sí, salieron, sacaron la mano y dice que metieron a Lot para adentro, pero que los hombres malos insistían en querer golpear a estos 2 mensajeros. Es más, no solamente los querían golpear, los querían hasta violar. La palabra de Dios menciona que eran estas 2 ciudades perversas que practicaban el homosexualismo. Había tanta maldad en esa ciudad. Y yo le pido a Dios y le digo: Dios, ten misericordia de nosotros. Hay gente justa en esta nación, en nuestro mundo. Ten misericordia y por amor a los justos, detente. No lo hagas. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Dios nos ha dado una oportunidad a cada uno de nosotros. Si yo te preguntara en esta hora, ¿estás aprovechando la oportunidad o la estás desperdiciando? Dios te ama y Dios quiere el bien para ti, para mí y para toda la humanidad. La Biblia dice en el versículo 13 de allí mismo, los ángeles le dicen a Lot: hemos venido por ti, hemos sido enviados de Dios, porque vamos a destruir esta ciudad, estas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Y el versículo 13 nos dice de esta manera. Si tienes tu Biblia, puedes leerlo, si no solamente escucha lo que dice. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Ahí iban, a eso iban estos hombres, pero iban a rescatar a Lot.
Vamos a un corte, ¿verdad? No le cambies, lo mejor está por venir. Fuera. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos? Estaba mencionando, ¿verdad? Del versículo 13 del capítulo 19, donde los ángeles o los mensajeros le dicen a Lot, ¿verdad? Prepárate tus hijas, prepara tu mujer y prepara tus yernos. Notemos que había ahí, pues se puede decir, 4 personas justas, porque en la salida de la ciudad no menciona que también salieron sus yernos, solamente menciona que salió la esposa de Lot y sus 2 hijas. Entonces quiere decir que cuando fue la última pregunta que Abraham le hizo a Dios, que si habría 10, que si por amor a esos 10 destruirías la ciudad, y Dios le contestó que no. ¿Se imaginan cuántos, o te puedes imaginar cuántos habitantes habría entre esas 2 ciudades? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Había un mundo de gente. Sin embargo, solamente Dios encontró 4. ¿Te imaginas cómo es posible? Después de tanta gente, de tanta humanidad que Dios ha formado, el propósito de Dios solamente se podría decir que 4 personas lo habían entendido. Y eso Lot no mucho, porque también parte de eso cometió el error en irse a meter a esa ciudad, porque él seguramente cuando se fue acercando a esa ciudad escuchaba que esas ciudades pues eran ciudades pecadoras. Sin embargo, él pues aún con todo eso no midió las consecuencias, ¿verdad? Pero aquí está la consecuencia, ¿sí? El versículo 13, ya después de que Dios, ¿verdad?, mandó a los ángeles, le dicen a Lot, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Entonces, el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí hubo un problema. Sí, la salvación también era para los yernos, pero ellos dudaron. ¿Cuántas veces has dudado del amor de Dios? Que Dios te ama, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere salvar, que Dios te quiere ayudar. Sin embargo, tú lo tomas como una burla. Piensas que los que te están hablando de Dios, ¿verdad?, no te están hablando en serio. Esto fue lo que le pasó a estos 2 varones. Perecieron por su necedad, porque se acostumbraron a estar entre lo malo, donde estaban mezclados. Nunca escuchaban cosas buenas, siempre escuchaban lo malo. El versículo 15 dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones los tomaron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas,
según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sí, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que los pusieron fuera de la ciudad y le dijo, ¿sabes qué? Corre a la llanura y escapa por tu vida, porque la ciudad va a ser destruida. Entonces Lot huyó juntamente con sus hijas, pero también su mujer cometió un error muy fuerte. Se estaba también tan acostumbrada a esos deleites, a esos placeres, ¿sí?, en ese lugar, que ya su corazón ya estaba ahí cuando fue sacada de la ciudad. Y le dice a la mujer, no mires atrás, escapa por tu vida. Y lo mismo le dijo a Lot y a sus hijas. Pero el problema está que la mujer de Lot miró hacia atrás. Yo creo que tú conoces la historia, dice que se volvió estatua de sal. Entonces, ¿verdad?, el versículo 24 del capítulo 19 nos dice qué fue lo que Dios hizo, qué material usó para exterminar o destruir estas ciudades. Dice, entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, no quedó nada, todo fue destruido. Solamente esta familia. Y pues no sé, ¿verdad?, qué pensaste de estas ciudades. ¿Cómo es que Dios, un Dios de amor, tuvo que tomar esta decisión? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo está por venir en su segunda vez, o en su segunda venida. Y la pregunta es, ¿qué te encontrará haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Sí, pero antes de que termine yo ya esta tarde, quisiera leerte otro pasaje. Y ese está en Génesis capítulo 6 y el versículo 1. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que viendo los hijos de Dios representan, ¿verdad?, la descendencia de Seth, ¿sí? Y por el otro lado, de las hijas de los hombres representan, ¿sí?, la descendencia de Caín. Caín, recordemos que fue un joven que mató a su hermano Abel. Entonces se empezaron a mezclar. Hubo esos problemas también ahí. Pero más abajo en el versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. ¿Te imaginas cómo podemos ver también esto, lo que es en el tiempo de Noé? Nosotros sabemos la historia de lo que Dios hizo. Le dijo a Noé: prepara el arca, entra tú y tu familia, voy a traer un diluvio que se llene la faz de la tierra, que se ahoguen todos. Entra tú y toda tu familia. Noé se aventó 120 años construyendo esta arca, pero sus vecinos se reían de él, no le creían. Nuevamente viene la incredulidad. La incredulidad te mata, te destruye. Solamente su familia de Noé podemos ver que también se salvaron del diluvio. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios iba a exterminar toda la tierra, pero que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y gracias a esa intercesión de este hombre de Dios, Noé, tú y yo estamos aquí en esta tierra. Disfrutamos de lo que Dios hizo, de la creación, de la naturaleza de Dios. Aquí estamos gracias a ese hombre. Pero ahora, gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que está intercediendo al Padre por nosotros, para que de esa manera nosotros no seamos destruidos. Dios no quiere hacer eso, pero Dios quiere que cumplas el propósito por el cual tú y yo hemos sido nosotros creados y amados. Te repito, la palabra de Dios dice que Noé halló gracia delante de Dios, hizo sonreír a Dios con su obediencia. Si yo te preguntara en esta hora, ¿cuánto tiempo hace que hiciste sonreír a Dios? Pues hace mucho tiempo que no lo vas a sonreír. Ya es tiempo de que lo hagas. Quiero decirte que esa arca está lista, está preparada para que tú y yo estemos en ella, para que tú y yo nos salvemos. El arca representa, ¿verdad?, la salvación. El arca te dará seguridad, pero es necesario que vengas a esa arca. Que si tu tiempo lo estás desperdiciando día a día y no te acuerdas de tu Creador, es necesario que te vuelvas a Dios. El tiempo se acerca. Esta tierra donde estamos un día será destruida. ¿Te salvarás o serás destruido juntamente con la tierra? Yo no digo que tú lo serás destruido, pero lo que sí te digo es que Dios nos está advirtiendo por medio de nuestro Señor Jesucristo que vengamos a Él y entremos al arca. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13 y el versículo 14 que no nos adaptemos o nos amoldemos a este mundo, porque este mundo es pasajero. Nosotros buscamos el porvenir, el que está en el cielo, y es donde nuestro Señor, el día que venga,
vendrá por esa arca que vamos a estar tú y yo representando o dentro la iglesia para que nos lleve allá arriba. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio esta tarde de poder estar en este lugar. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que podamos recapacitar, que cambies tu rumbo, que cambies tu mundo, que cambies tu manera de pensar, tu manera de actuar, que creas a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No miento, dice nuestro Señor. ¿Estás listo para que vengas a Él? Señor, en esta hora yo te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra por tu paciencia que has tenido hasta el día de hoy, que no has exterminado esta tierra, porque tú no quieres que nadie se pierda. Quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Dios, perdona el pecado de la humanidad y ten misericordia de nuestro mundo. Ten misericordia de la humanidad. Gracias porque eres un Dios bueno y nos adviertes y quieres que aprovechemos el tiempo, y así lo haremos. Quieres que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Bendito sea Dios, y que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.